Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos nuevamente aquí reunidos para glorificar el nombre de nuestro Padre. Zion, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. ¿Qué tal tú, Nancy? Yo también, gracias a Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos programas que estamos haciendo con todo nuestro amor para toda esa gente que necesita un mensaje? Para nosotros ha sido bien próspero y espero que para ustedes sean bien prósperos, que sea lleno de bendiciones y que el Espíritu Santo pueda bajar y pueda tocar sus corazones. Así que, bienvenidos. Feliz sábado, hermanos. Ahora les pido a todos ustedes desde sus casitas que inclinen su rostro para tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Primero que nada, gracias. Gracias porque tú eres un Padre perfecto y bueno, y gracias porque moriste en la cruz por nosotros. Gracias por un día más de vida y porque ya llegó el sábado glorioso tuyo para poder descansar. Señor, bendice este programa, que llegue a los corazones de nosotros y a los corazones de los demás, que podamos esparcir ese mensaje tuyo con tu poder y tu espíritu. Que tu espíritu se derrame en nuestros corazones para poder alimentar a un mundo hambriento de ti. Señor, enséñanos a ser más como tú y ayúdanos a disfrutar en ti hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. La siguiente ofrenda musical que hemos preparado, recién lo acabamos de adoptar y quiero decirte que la parte que más me gusta es cuando se hace la petición de que el Señor pueda esculpir mi corazón tal como es el de Él. Es mi mayor anhelo, poder esculpir mi corazón de manera que sea igual al de Él, para que así nada pueda dañarme ni dañar a los que más amo. Así que escucha con atención y es mi deseo que también se haga realidad en tu vida. Sé paciente conmigo, te ruego, Señor, que tu santa imagen se refleje en mí. Puedo estar distraído en lo mundanal, alejando a tu espíritu de mi caminar. Realmente eres a quien quiero adorar. Sé paciente conmigo, te imploro, Dios. Sé paciente conmigo, Dios. Sé paciente conmigo, te ruego, Señor. Mi deuda saldada ya no hay que pagar, confiando en la rica misericordia que das cuando tu amor me entregas sin limitar. Que mi corazón sea esculpido en el tuyo. Sé paciente conmigo, te imploro, Dios. Sé paciente conmigo, Dios. Sé paciente conmigo, te ruego, Señor, que tu santa imagen se refleje en mí. Puedo estar distraído en lo mundanal, alejando a tu espíritu de mi caminar. Realmente
paciente conmigo, te imploro, Dios. Sé paciente conmigo, Dios. Sé paciente conmigo, te imploro, Dios. Sé paciente conmigo, Llegó el momento más esperado por todos, donde pueden hacernos llegar sus preguntas y serán contestadas a la luz de la palabra de Dios. Así que con ustedes, Jesús y la verdad presente. Buenas noches, queridos. Estamos en la sección Jesús y la verdad presente nuevamente. Les saluda con cariño su amiga y hermana Nancy Velázquez. Su amigo y hermano Joel Avilés. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Con el tercer subtema dentro de lo que es el tema de la marca de la bestia, si es el chip, si es un código de barra, ¿qué es? ¿Qué es realmente? Sí, porque la programación anterior tú dijiste que esa respuesta me la ibas a dar ahora. Oye. Ok, bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con una cita bíblica? Claro, Nancy. Les invito a buscar en su hogar, vayan por su Biblia y buscamos en el libro de Ezequiel 20:12 y leamos ahí. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:20 dice, vayan a buscar. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y Efesios 4:30, vayan a buscar en Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Ahí tenemos algo clave. Sí, ahí tenemos dos cosas claves, Ajá. que son las que nos están dando qué es el sello de Dios, ¿verdad? Y es importante recalcar que la versión que estamos utilizando dice día de reposo, pero sabemos y entendemos, y si lo buscamos en el original, en el lenguaje original, día de reposo realmente es sábado, pero es la versión que utilicé, ¿ok? Pero en las versiones originales dice sábado, en vez de día de reposo es sábado. Así que muy claro, el texto nos está diciendo qué es el sello de Dios y nos dice que el sello de Dios o esa señal es ese día de reposo, que si has visto los videos anteriores, sabemos que el día de reposo desde la creación que Dios creó fue el sábado, el séptimo día. Y les insto a que vean los demás videos en donde hablamos precisamente de lo que es, cuál es el día de reposo, específicamente hoy en nuestros días, ¿verdad? Ajá. Y también en Efesios 4:30 nos dice que no entristezcáis al Espíritu con el cual fuiste sellado. O sea, que el Espíritu Santo viene siendo el instrumento, el que Dios utiliza para sellarnos. Por medio de Él. Por medio de Él somos sellados, pero somos sellados por medio de ese abrazo, esa mano que nos damos con los mandamientos de Dios, con ese cuarto mandamiento que es el del día de reposo del sábado, y ese seguir al Señor, ¿verdad? El seguir a Dios y esas cosas que Dios nos pide. Esa es la señal.
precisamente diríamos que no vamos a recibir la palabra sábado aquí. No, hermanos, es realmente ese afianzamiento, ese abrazar, ese seguir al Señor y sus mandamientos, específicamente el mandamiento, el cuarto mandamiento que nos salva de acuérdate del día del sábado para santificarlo. Así que realmente viene siendo esa afianzamiento, ¿ok? Ok, entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Wow. Aquí entonces tenemos que entender que Satanás, que es el adversario de nuestro Dios, ha querido copiar todo lo que Dios tiene, ha querido hacer una réplica de todo lo que Dios tiene, o algo similar, como por ejemplo, Dios tiene un trono allá en el cielo, y que Satanás quiso usurpar ese trono, quiso estar sentado en ese trono. La envidia llevó a Satanás a desear eso, y él ha estado copiando y ha deseado tener todo lo que Dios tiene. También Dios creó un árbol que le dijo que este es el árbol de la vida, y de él tendréis la vida eterna y seréis, tendréis esa riqueza de ese fruto. Pero Satanás cogió entonces el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para tentar a Eva en este caso y al hombre. Y así Satanás ha querido buscar algo similar a lo que Dios tiene para engañarnos. Como una especie de disfraz camuflaje, ¿no? Ahí como que... Sí, es algo como que ¿será o no será? ¿Verdad? Porque Satanás es muy inteligente. Fue creado de una forma diferente a los demás seres. Tiene una inteligencia grandísima y sabe cómo engañar a cada persona. ¿Ok? Y si entonces el sello de Dios o ese afianzamiento a la verdad, especialmente al séptimo día de reposo, es un día, así como en el Edén, ¿cuál era lo importante, la obediencia ahí? En un árbol, ¿verdad? Pues en estos días es algo similar, es un día, el séptimo día. Pues Satanás se buscó un día, porque Dios tiene un día especial. Pues yo también, dice Satanás, yo tengo que tener un día especial. Y nos vemos, que también lo hemos estudiado ya, que vean los videos anteriores, en el cual en el 321, justamente el 7 de marzo, el emperador Constantino obligó, por medio de una ley, a todos los cristianos de aquellos tiempos a guardar el séptimo día, y desde ahí el cristianismo ha estado guardando ese día, el primer día de la semana, el día domingo, como día de reposo. Triste, ¿no? Así es. Bueno, entonces creo que más o menos entendiendo todas las dudas que tenía. Uh-huh. Entonces no es un chip, o no es un sello visible como tal, como el que estamos acostumbrados en la escuelita de excelencia. Exactamente. Que todo el mundo te lo va a ver por aquí. No es algo que tú vas a ver, ni que es un tatuaje, nada de eso, hermanos. Es realmente obediencia a lo que Dios nos dio, que son los mandamientos y su cuarto mandamiento, o obedecer las leyes que serán impuestas por esa imagen de la bestia y ya luego el mundo entero, de obligar a cada uno a guardar el primer día de la semana, el domingo. Y podemos ver que, y habíamos dicho en los videos anteriores, que el sello de Dios es puesto en la frente, mientras que la marca de la bestia es puesta en la frente y en la mano. ¿Okay? Esto tiene un simbolismo. ¿Qué es la frente? Pues aquí es donde pensamos, donde tomamos decisiones. Quiere decir que si es puesto en la frente es porque nosotros decidimos, tomamos la decisión de decidir seguir a Dios y seguir sus mandamientos. Mientras que si es puesto en la frente y en la mano, que esa es de la bestia, es porque decidimos o porque ha sido a la fuerza, porque ha sido obligatorio. Así que
esa es el simbolismo que tiene eso de que si es en la frente, si es en la mano, no es algo que está escrito, sino que es una decisión o es que te están obligando a guardar ese día. En este caso es el primer día de la semana, domingo, porque Dios no obliga a nadie. Estamos hablando entonces de una convicción. Sí, exactamente. Que cuando decides algo es porque estás convencido. Te estás convenciendo de que es o no es, ¿verdad? De que sigo los mandamientos de Dios o sigo las leyes que un país impondrá. Y obviamente la Biblia nos enseña que dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Ok, bueno, ya hemos despejado esta duda. Esperemos que también ustedes hayan quedado claros. Si no, pueden escribirnos y preguntarnos. Con gusto vamos a poder resolver esas dudas siempre con las Escrituras. Y entonces yo te leo lo que la sierva del Señor escribió. Sí. Fíjate, dice la siguiente cita en el libro Maranata, página 200. Okay. Dice, no se trata de un sello o marca que se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados sean inconmovibles, es decir, que nada te va a poder mover de esa decisión que has tomado. Así que para mí, yo siempre he relacionado esto y debido a las aportaciones que acabas de hacer, siempre he pensado que cuando habla de frente y de mano, entonces está en el pensar, pero ese pensar lleva una congruencia con el hacer. ¿Ok? Cuando habla de la mano, tengo que tener una congruencia en lo que pienso y en lo que hago. ¿Ok? Y entonces así es como somos testimonio vivo realmente de lo que creemos, de a quién amamos, de quiénes somos hijos, que somos hijos del Rey y que asimismo esperamos su venida para poder estar juntos y vivir por la eternidad. Amén, Nancy, amén. Así que la decisión es de usted. Si usted sigue los mandamientos de Dios o decidirá lo que el país, Estado, impondrá. Obviamente, obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios les bendiga. Así es, bendiciones y escudriñad las Escrituras. Buenas noches para todos y feliz sábado tengan todos. Una vez más tenemos con nosotros a Jonathan Cordero, cual tiene la terminación esta serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya damos por concluir esta noche la iglesia de la Filadelfia y la otra que viene siendo la Odisea. Jonathan, ya yo creo que con estas 2 iglesias y con las otras que ya se había hablado, entiendo que ya se completa el panorama que se estaba presentando en esa época de tiempo, como también en el tiempo de hoy. Que entiendo yo que eso es lo que va a hacer ahora, ¿no? Ahora nos va a aclarar un poquito más de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Correcto, vamos a dar un breve resumen. Vamos a continuar con Filadelfia, que se basa precisamente en aquellos tiempos y que nos identificamos hoy en día, pero la Odisea es algo distinto. Porque la Odisea vas a hablar de quién? De nosotros hoy en día. De nosotros. Este mensaje es de nosotros. Pues entonces si eso es así, mira, yo le voy a dejar el tiempo suyo y continúo con el tema. Correcto. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como les dije a Junior, hemos estado hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, los cuales son 7 tiempos distintos, en los cuales en los primeros 6 hay un mensaje en el cual nosotros hoy en día nos identificamos con cada uno de ellos. Pero aparte de eso, el último que vamos a tener, que es el de la Odisea, no es que tan solamente nos identifiquemos con él, es que ese mensaje es de nosotros. Como hablamos desde un principio, el Éfeso era ¿qué? El mensaje se basaba en el primer amor. Esmirna se basaba en ¿qué?
en la persecución cristiana que hubo en ese tiempo. Pérgamo, en la conformidad al mundo. ¿En qué sentido Pérgamo era en la conformidad al mundo? Porque en ese tiempo la persecución cesó. ¿Y qué sucedió? Que la iglesia se unió con el Estado, haciendo que nuestra iglesia se conformara con los placeres que el mundo tenía para ofrecerle. Tiatira reinaba la apostasía. ¿Y qué sucedió en ese momento? Se habló de la reina Jezabel, ¿verdad? La cual Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron, que fue lo que sucedió con la iglesia de Tiatira. Y la de Sardis es donde surge ¿qué? La reforma protestante. Pero entonces ahora vamos a comenzar con la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué significa, como hablamos de las demás iglesias, esta iglesia de Filadelfia? Dice que es el amor fraternal, ¿ok? Para que vayan teniendo ya en mente lo que significa el amor fraternal. Y dice que la iglesia de Filadelfia fue fundada con el propósito, mira, hermanos, de ser misionera, la cultura y de la lengua griega. Estaba ubicada a 60 kilómetros al este de Sardis. Era una ciudad rodeada por una planicie de tierra quemada y llena de cicatrices por los terremotos. Ahora, comenzamos de lleno, hermanos, con este mensaje de la iglesia de Filadelfia. Y mientras lo vamos pasando, vamos a ver en qué parte del mensaje nosotros nos identificamos hoy en día con él. ¿Ok? Que ese es el propósito que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Tenemos que ver el mensaje que se da a cada iglesia y en qué nosotros nos podemos identificar en ellos, a diferencia de la última iglesia, que es la de la Odisea. Comenzamos en el versículo número 7, que te dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ver más adelante lo que significa eso, hermanos. Yo conozco tus obras, te dice el Señor. Y vimos en los diferentes mensajes de las diferentes iglesias que en el medio del mensaje el Señor te decía: yo conozco tus obras, pero después cambiaba, ¿verdad que sí? El texto, y te decía cosas distintas. Mira lo que te dice en el de mensaje de la iglesia de Filadelfia: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Con qué propósito? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, dice el Señor, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Continuamos y más adelante lo vamos a explicar en el versículo número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, hermanos. Por eso que dicen que la salvación es individual. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Recuerdan? En la iglesia de Pérgamo se habló de ese nombre nuevo, el cual iba a ser dado ¿en qué? En una piedrecita escrito. Justamente en ese momento, ¿verdad? Qué maravilloso. Hace alusión nuevamente a ese nombre nuevo. ¿Y qué te dice al final? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo, remontando a la explicación, en el versículo 7 que dice: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué podemos ver, hermano, ahí? Podemos ver ese símbolo de qué, hermanos, de poder, porque te está hablando claramente, te está diciendo con suma certeza que nadie
puede cerrarlo ni abrirlo, solamente Él. La palabra de Dios enseña que Jesús es el legítimo heredero del trono de David. Nadie más, hermanos. ¿Qué nos hace interpretar este versículo cuando te dice las llaves del reino de los cielos? Simple y sencillamente, hermanos, que Jesucristo dio a Pedro y a los demás discípulos. Es todo, hermanos. Se otorga una luz renovadora. Cuando hablamos en el versículo número 8, que decía que yo conozco tus obras, y después te dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, hermanos. Cristo presenta esa puerta abierta como que, cuando conocemos en el mundo cristiano, hubo el impresionante movimiento, ¿verdad? Milerita, lo recordamos, ¿verdad que sí? En aquel momento, en el 1843 al 1844, cuando hubo esa confusión, que en aquel tiempo pensaban que era ¿qué? Que Jesús venía justamente en ese momento. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? La purificación del santuario, que Jesús pasaba del lugar santo al santísimo. Cristo te repite una y otra vez que esta iglesia, ¿qué? Ha guardado, en el versículo número 8. ¿Y qué significa cuando te habla esa palabra de que ha guardado? Refiriéndose así, ¿a qué? A la renovación del espíritu, del entusiasmo y del celo que la hacía semejante a la época inicial del cristianismo, el cual tenemos que tener nosotros hoy en día con nuestra fe cristiana. La puerta de la comunicación, hermanos. Nuestra hermana Elena G. de White nos dice que muchos de los privilegiados del mundo se les puede negar a los que están procurando ser fieles a Dios. Su camino puede ser obstruido y sus obras estorbadas por los enemigos de la verdad. Pero no hay poder capaz de cerrar la puerta de la comunicación entre Dios y sus almas. Qué maravilloso, hermanos. No existe, te lo está diciendo. Y la palabra del Señor lo decía, que solamente Él puede abrir y puede cerrar la puerta. Solamente ¿quién tiene ese poder? El Hijo legítimo, heredero del trono de David, Cristo Jesús, nadie más, hermanos. Y en Mensajes Selectos, página 92, te dice, si solo comprendiéramos que la gloria de Dios nos rodea, que el cielo está más cerca de la tierra de lo que nosotros suponemos, tendríamos un cielo en nuestros hogares mientras nos preparáramos para el cielo de lo alto. Qué lindo y maravilloso, ¿verdad? Continuamos con la explicación en el versículo número 9. Reavivamiento y despertar evangélico. De eso es lo que se está hablando en el versículo 9. Les pregunto yo, hermanos, a ustedes, hoy en día necesitamos nosotros ese reavivamiento y ese despertar evangélico para nuestro pueblo. Lo necesitamos, hermanos. Sí lo necesitamos, porque estamos dormidos y necesitamos despertar, hermanos. Cuando dice en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Con el testimonio visible al mundo del despertar religioso, del celo misionero, incluso los enemigos de la iglesia reconocieron su condición como amados de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Hasta los enemigos de la iglesia, te dice, hermanos, que lo van a reconocer. De la estancada situación de la iglesia, de las iglesias luteranas, anglicanas y calvinistas, hablándose de las iglesias protestantes, surgió un impresionante reavivamiento y despertar evangélico en la cristiandad. Fue durante esta época donde la esperanza del cercano reino de Dios reinaba ampliamente. Y así tiene que ser hoy en día, hermanos. El versículo número 10. Hay una naturaleza profética en este mensaje, hermanos. Por cuanto has guardado mi palabra de paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se expresa un preciso pacto de amor entre Dios y su pueblo, hermanos. Qué lindo y qué maravilloso. Eso es una promesa grande, hermanos. Cuando ese pacto entre Dios y su pueblo, ¿se qué? Se crea, hermanos. El texto hace alusión al tiempo venidero, ¿ok? Por el que esta iglesia está surgiendo en el comienzo del tiempo del fin y a la vez a la época previa al juicio celestial, hermanos, lo cual está por venir. Y por eso es tan importante esa parte del mensaje de la iglesia de Filadelfia. Aquí vemos el esquema de la iglesia de Filadelfia, donde te dice que desde el 1798 hasta el 1844, y hace alusión que en el 1798, cuando comienza la iglesia de Filadelfia, en esos 1260 años que explicamos la iglesia anterior, que significaban, sabemos el valor simbólico que tiene, pero significaban ese periodo de arrepentimiento que se le dio en aquel entonces y no lo supieron aprovechar. Continuamos explicando en el versículo número 10, estamos en el mensaje todavía de la iglesia de Filadelfia, estamos explicando lo que leímos ahorita, la cercanía del retorno de Cristo. Cuando te habla en el versículo número 11 y te dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Por eso hice alusión ahorita y te dije que la salvación es individual. Y el Señor te lo está diciendo aquí en el versículo número 11, que tienes que hacer todo lo posible para que puedas retener esa corona. Que nada ni nadie en este mundo te ofrezca algo aparte que te quite y te robe esa oportunidad de tener esa corona y por ende salvación y vida eterna. Cuando Jesús hace alusión a su pronta venida, Jesucristo presenta su retorno con mayor énfasis que los mensajes precedentes de las otras iglesias. Por eso se dice que en Filadelfia, Cristo anuncia su cercanía y la proximidad de su retorno. En el versículo número 12, como en todos los mensajes que pudimos ver, el Señor te hace un acercamiento. Te dice lo que estás haciendo mal, pero después de eso te da ¿qué? Un mensaje alentador. Y en cada uno de ellos, si se pudieron percatar de los mensajes, nuestro Señor culmina con una promesa. Qué lindo y qué maravilloso, ¿verdad? Después que te hace alusión a que te arrepientas, después que te alienta, a lo último te da ¿qué? Esa promesa. ¿Y qué te dice en el versículo número 12? Promesa al vencedor, te dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y nuevamente te hace alusión a ¿qué? Y mi nombre nuevo. Es decir, cuando él se refiere en el versículo número 12, le haré columna, hace alusión a ¿qué? A ese eterno reino de Dios y nos da a entender que durante la duración eterna de aquel reino, el vencedor será parte íntegra, o sea, completo de ese mismo reino. Y cuando te habla de que nunca más saldrá de ahí, nos da a entender que ya no habrá peligro, que caiga y ya no hay vuelta atrás. Y cuando te dice el nombre, a lo último, su santo Padre sobre el vencedor, es una cuestión de identidad. Pues en las Sagradas Escrituras, el nombre de Dios representa ¿qué? El carácter de Dios, su carácter. Cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, como les dije ahorita, las otras iglesias, en cada mensaje hay una parte en la cual nosotros hoy en día nos identificamos en ella. Y el Señor se expresa por medio de esos mensajes y nos indica lo que tenemos que hacer. Y a lo último nos da esas promesas maravillosas.
Pero cuando entramos ahora en la iglesia de la Odisea, hermanos, se complica un poco la cosa porque ese mensaje es para nosotros. Ese mensaje es directo para nuestros tiempos. O sea, que todo lo que se va a expresar en el mensaje de la Odisea, si le pusimos atención a los otros diferentes mensajes, tenemos que prestarle suma más atención a este, porque este es especial para estos tiempos. ¿Qué significa la Odisea? Como hablamos de los diferentes significados de las otras diferentes iglesias, la Odisea significa pueblo juzgado. Ya con eso nada más, con su significado, comenzamos un poquito complicada la cosa, porque con su significado nada más nos está diciendo que este va a ser el pueblo juzgado. Que significa que este va a ser el último pueblo. Esta ciudad se encontraba a 70 kilómetros del sur, de Filadelfia. Era una ciudad de negocios con tierras fértiles, considerándose que era una ciudad rica, orgullosa y autosuficiente. Vamos a ir escuchando. Desarrollaba actividades de comercio y había elaborado su propio sistema bancario. Contaba con una floreciente industria textil en la producción de lana y se reconocía por la medicina como por el sistema de acueductos. ¿Cuál es el mensaje que tiene nuestro Dios a la Odisea? ¿Cuál es el mensaje directo que nos tiene Dios, que tiene Dios para cada uno de ustedes? Comenzamos en el versículo número 14 y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Ok? Vamos a ver más adelante lo que significa ese amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuchen este mensaje, hermanos. Continuamos en el versículo número 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que entonces seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor, el mensaje que te está hablando y que te está diciendo es, nuevamente le digo, especialmente para nuestros días. Por eso le digo que por favor que estén bien atentos a cada palabra de este mensaje. A ver si caemos en tiempo y nos identificamos literalmente con él. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nuevamente te está diciendo el Señor. Lo vimos en Filadelfia, lo vimos en Pérgamo. En diferentes partes del mensaje el Señor hace alusión a que ¿qué? A que se arrepienta, a que su pueblo se arrepienta. O sea que el Señor te está dando la oportunidad en cada mensaje diciéndote, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y en el versículo número 14, vamos a explicar lo del mensaje. Cuando hablamos la parte del amén, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando hablamos de la palabra amén, significa emet, que significa ¿qué? Verdad. Y cuando nosotros, la gran mayoría de las veces, utilizamos la palabra amén, cuando culminamos una oración, ¿verdad?
¿Qué significa qué? Lo que acabo de decir. Que lo que acabamos de pedirle al Señor, que lo que acabamos de confesar, lo que acabamos de decir, estamos certificando con esa palabra final que es verdad, que es cierto. La Biblia nos da a entender que el Dios del fin, amén, es el Dios del principio. O sea, ¿de qué? De la creación. El alfa y la omega, el principio y el final. Cumpliendo la promesa de que Él siempre está presente en cada uno de nosotros. Pero eso es el texto del amén. Pero aquí viene la parte un poquito más complicada, en la cual hoy en día nuestra iglesia está teniendo problemas. Y es en el sentido de ¿qué? De la tibieza. El gran problema de la tibieza, hermano. El Señor te está diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cuando el Señor te dice, yo conozco tus obras, Cristo te da a conocer la terrible condición en la cual se encuentra nuestra iglesia, hermanos. El Señor te está diciendo que Él sabe lo que está sucediendo. Pero entonces el Señor te está dando la oportunidad de que te arrepientas, de que no seas tibio. Nuestro Dios, cuando habló del término de la tibieza, para que podamos entender, en cuestión de la iglesia de la Odisea, en el área de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, había muchas aguas termales. Y cuando se iba a tomar esa agua, el agua tibia causa ¿qué? Causa vómito. Por esa razón es que entonces el Señor lo utiliza como representación de esa tibieza, de que cuando vas a tomar esa agua de la iglesia de la Odisea, en el área de la Odisea, causa esa sensación de náusea. Por eso el Señor te dice que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero entonces el Señor, vimos en el texto que decía, y nos pudimos percatar que Él dice que prefiere que ¿qué? Que seas frío. Literalmente que seas tibio, pero no es lo que es en realidad. En el versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al decir te vomitaré de mi boca, encontramos un símbolo de la condición espiritual de perdición de la iglesia. Pero cuando hablamos del término caliente, es lo óptimo, es lo que el Señor desea, ya que es un estado de ¿qué? El estar caliente, de amor intenso por Jesucristo y por su causa. Pero ¿qué te dice del frío? Por eso es que dicen que el Señor prefiere el frío que el tibio. Te está diciendo que prefiere que óptimamente seamos calientes. Pero al preferir al tibio por el frío es, ¿por qué razón? Porque el frío no significa que serás rechazado con ser frío. Es una llamada de entrega real, de preparación profunda y conversión genuina. Significa que el frío está más susceptible ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Literalmente estamos hablando de que cuando somos tibios, iglesia y hermanos que nos escuchan, estamos cayendo literalmente ¿en qué? En hipocresía, hermanos. Eso es lo que el Señor no quiere. Es una mezcla peligrosa de perdición. Cuando mezclamos lo frío con lo caliente y caemos en esa tibieza, es una mezcla de perdición, hermanos. ¿Cuáles son las características? Y no quiero pasarlas por alto, de una persona tibia en nuestras iglesias. Son los que ¿qué? Los que mezclan las cosas de Dios con las cosas del mundo. Dedica tiempo para Dios y tiempo para las cosas malas del mundo. Piensa poder ser salvos en sus pecados sin tener que abandonarlos. Hace cosas buenas y cosas malas. De su boca salen bendiciones como maldiciones. Testifican de Jesús y otras veces lo niegan. Come, viste, escucha, ve y habla según las costumbres del mundo. ¿Qué mensaje tiene nuestra hermana Elena G. de White para esto? El mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Si no lo es, oiremos las terribles palabras, no os conozco. Y el mensaje selecto dice, si el obrero pudiera rastrear
de causa a efecto cada palabra y acto objetable, el espectáculo resultaría insoportable, dice nuestra hermana Elena G. de White. ¿Qué mensaje tiene la iglesia odiciense hoy en día? La Odisea piensa que está bien porque tiene bastante éxito en proyectos misioneros, desempeños administrativos y eclesiásticos, crecimiento de la iglesia. Fíjense en lo que se está enfocando, pero que todos estos triunfos resultan que ocultan el pésimo estado de su situación real, que es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Por eso les dije, importante este mensaje de la iglesia de la Odisea. Los milagros son considerados como mitos antiguos. Eso es lo que está sucediendo. La razón tomó el lugar de la revelación y la política el lugar de la religión. Palabras fuertes, hermanos, pero muy necesarias. En el versículo número 18, y estamos terminando ya, te dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, es lo que el Señor te está diciendo. Por eso te dice que el que dice que todo lo tiene, el que piensa que le va bien, y el rico, realmente es ¿qué? Es pobre y está desnudo. ¿Pero qué te está diciendo el Señor? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando el Señor hace alusión a la palabra pobreza, ¿qué te está diciendo? Oro refinado en fuego, ¿verdad? En el texto, ¿qué significa? Tener la fe de Jesús. Cuando te dice el término desnudez y vestiduras blancas, ¿qué es lo que necesitas? Acciones justas. Cuando te habla de esa ceguera espiritual, ¿qué te está diciendo? Te está ofreciendo que el colirio, guardar los mandamientos. Ese es el consejo y la solución divina de parte de nuestro Dios. Te dice que Dios reprende y castiga a los que le aman. A veces nosotros pensamos y le reclamamos a nuestro Dios: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué las pruebas que estoy pasando? El Señor te está diciendo en el versículo número 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor te lo está diciendo, que Él te está castigando, que Él te está dando la oportunidad de que te arrepientas. ¿Por qué, hermanos? Porque te ama, porque eso es lo que Él desea para cada uno de nosotros. Jesús está a las puertas. Y este mensaje que tiene para la iglesia de la Odisea es para nuestra iglesia, para cada uno de ustedes, hermanos. El Señor te está diciendo que te arrepientas, porque el Señor viene pronto. El Señor, por medio de la iglesia de la Odisea, nos está dando a entender en la condición en la cual nuestra iglesia está cayendo hoy en día, sin darse cuenta, al igual que en el Pérgamo. Se mezclaron tanto la iglesia con el Estado que no podían distinguir ya a nuestro pueblo entre lo bueno y entre lo malo. Y está sucediendo hoy en día también, hermanos. Jesús llama a la puerta de nuestro corazón, esperando que le invitemos. Cuando te hacía alusión de que nadie puede abrir ni cerrar, que decía que era ¿qué? Un símbolo de poder. Solamente el Señor puede abrir y cerrar esa puerta. Pero tú tienes que darle la oportunidad a nuestro Dios de abrirle las puertas de tu corazón para que entonces Él pueda entrar y hacer su obra por medio del Espíritu Santo. Para que entonces nuestro Señor pueda obrar grandemente en tu vida y tú puedas reclamar esas hermosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Culmina el mensaje diciendo las promesas al vencedor, como en cada mensaje. ¿Y qué te dice? Que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Para reclamar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar en todo tiempo, estudiar la palabra de Dios. Escuchemos bien, hermanos. Aferrarnos por la fe al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Dar fiel testimonio de Jesucristo y de su verdad. Llevar una fe viva y eficaz. Tener una relación personal con Dios diaria. Guardar sus mandamientos.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para poder reclamar esas hermosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tiempo del fin lo estamos viviendo. El tiempo final se acerca. Hoy día, Jesús te dice que estás a tiempo para que te arrepientas. Te está dando la oportunidad, te está dando las herramientas por medio de esta predicación, por medio de las redes sociales, por diferentes lugares. El Señor te está dando la oportunidad para que te arrepientas. A nuestra iglesia le quiero decir, tenemos un mensaje el cual tiene que ser impartido. No tengas miedo de llevar ese mensaje, porque como discípulos de Dios es nuestra única labor aquí en la tierra. Que el Señor te bendiga grandemente. Hermanos, ¿cuántas veces experimentamos o pasamos por situaciones que nos revuelcan por dentro? ¿Cuántas veces cuando nos comunicamos, especialmente con los seres queridos, se dan situaciones en que no nos entendemos? ¿Y cuánto dolor experimentamos en distintas situaciones? Entonces surge una batalla dentro de nosotros. Y no es hasta que vamos a los pies de Jesús y decimos, yo venceré en tu nombre, yo venceré esta batalla, es que el Espíritu Santo entra en nosotros y nos abre los ojos, nos abre la mente para poder entender cuál es el camino, para poder entender cuál es la verdadera reacción hacia lo que se presenta. Nuestro Dios, el Espíritu Santo, hace todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir, para poder coexistir, para poder sentir esa paz que tanto necesitamos. Así que cuando experimentemos algún problema, alguna dificultad, reclamemos esas promesas de que Él peleará por nosotros. Así que con ustedes yo venceré. Sé que es difícil Esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar, yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice
hermanos, le damos las gracias a esa palabra tremenda enviada por Dios a través del Espíritu Santo para que todos nosotros podamos ser bendecidos. Pero hasta aquí llegó nuestra programación. Así que, Nancy, ¿por qué parte podemos seguirnos encontrando cada día de viernes para que otras personas nos puedan seguir viendo? Ay, mi amor, me preguntas eso y sabes que siempre me equivoco. Te va a tocar a ti decirlo. Bueno, pues yo les digo, recuerden que nos pueden encontrar por Facebook, en la plataforma o en la página de Bethesda, Iglesia Bethesda 1, y también por Ministerio Yediael. Qué fácil, Nancy. Sí, bien No fácil. olvide que también tiene que compartirlo, ¿no? Claro que sí, para que pueda ser de bendición en sus hogares para todas esas personas que usted ama y que desean que puedan estar en la vida eterna junto con usted, que yo estoy seguro que son todos. Así mismo es. Y de esta manera les decimos que los esperamos.